Yo no soy pintor, protestó el escultor Miguel Ángel, que lo haga Rafael. El Papa Julio II, sin embargo, insistió en que decorara la bóveda de la capilla privada de su santidad, llamada la Sixtina. Durante los 4 años siguientes, Miguel Ángel vivió virtualmente como prisionero del Papa en un principio, pero después de su inspiración febril. Nunca se le había puesto por delante a ningún pintor una tarea tan tremenda. La capilla Sixtina es una sala estrecha y oscura, más alta que ancha, y en las paredes se abren 12 ventanas rematadas por arcos de medio punto. Toda esta superficie, unos 930 metros cuadrados, tenían que llenarse con frescos. Subía Miguel Ángel por una escalera y pintaba boca arriba, tendido en los altos andamios. Esclavo de trabajo creador, muchas veces se olvidaba hasta de dormir y comer. Fue ahuyentando a sus ayudantes uno por uno y terminó por dejar entrar más que a un viejo sirviente. Solo abría cuando Julio II en persona golpeaba la puerta con su bastón. El Papa, aunque no entendido en el arte, se daba cuenta de la grandeza de Miguel Ángel. También sabía el pontífice que la vida terrenal es corta. ¿Cuándo estará terminado?, clamaba. Por fin, un día Julio II declaró: ya está terminado. Lo digo yo, bajaos del andamio o haré que os hagan bajar a la fuerza. Acobardado, pues ya una vez había caído, Miguel Ángel accedió a dejar entrar en aquel recinto al mundo de las bellas artes, a la alta sociedad y al clero. Ante ellos, como si el Génesis hubiera quedado configurado de pronto en la bóveda celeste, pudiendo contemplar la historia de la creación, de la caída del hombre y del diluvio universal. Veían a Dios partiendo el firmamento con un imperioso ademán. Además, su soplo divino surge del polvo Adán, creado a su imagen y semejanza. Acaban de separarse las manos del Todopoderoso y las del primer hombre. Este contemplaba con ojos reverentes la faz de su creador. Eva, al abrigo de los brazos del Altísimo, vuelve la mirada a la vez anhelante y temerosa hacia su amo y señor. El resto de las masas arquitectónicas que pintó Miguel Ángel fueron profetas, silibas, escenas del Antiguo Testamento y desnudos maravillosos. Hay 343 figuras humanas, todas ellas sublimes con vigor de esculturas. Miguel Ángel no tenía pasión por la pintura. Si usó el pincel durante su larga carrera, fue obligado. El martillo y el cincel, en cambio, eran sus amados compañeros. Miguel Ángel di Ludovico Buonarroti Simoni era oriundo de Crepese, la región de Italia central en donde nace el Tíber. Su madre murió cuando tenía 6 años de edad y Miguel Ángel no volvió a conocer la ternura de una mujer hasta pasados los 60. Creció en un mundo rudo, masculino, rodeado de hermanos egoístas y mediocres que vivieron a costa suya durante toda la vida y de un padre tacaño y quejumbroso. En la escuela no mostró interés alguno por el estudio, se pasaba las horas de clase dibujando. En casa llenaba las paredes con sus bocetos, lo cual le costaba continuas palizas. A fuerza de recibir azotes, llegó a perder su fortaleza corporal, pero conservó incólume su impulso artístico. Ansioso de sacar algún provecho pecuniario, Buonarroti padre lo envió a los 13 años al taller del célebre Domenico Ghirlandaio en Florencia. Allí recibió las únicas lecciones de pintura de su vida. Un día, mientras dibujaba con varios aprendices una figura de mujer dibujada por su eminente maestro, Miguel Ángel corrigió un detalle. Ghirlandaio comprendió que el atrevido muchacho tenía razón y obligó a Miguel Ángel a abandonar el taller, aunque proveyéndole de amplias recomendaciones. Fue después a parar al taller de Bertoldo, artista dedicado a esculpir estatuas pseudoclásicas por encargo de Lorenzo de Michis. Emplearon a Miguel Ángel en el tosco labrado inicial de bloques de mármol en los jardines del palacio. A medida de que pasaban los días, aquellos jóvenes cobraban más fuerza, la mirada más seguridad, tanta que un día Lorenzo vio una talla hecha por el joven con un trozo de mármol de desecho y, haciendo que pasara al palacio, ordenó que lo vistieran de terciopelo y que le sirvieran a la par de sus hijos. A aquella mesa principesca se sentaban los poetas y los eruditos, y en vez de charlas superficiales se hacían lecturas. Fue así como el muchacho entró en contacto con los grandes ideas de Platón, con sus estrofas majestuosas de Dante. Surgió en él un segundo don, el de la poesía. Escribió 77 sonetos cuya gran sinceridad hace que parezcan esculpidos por su propia alma. Miguel Ángel tenía muchos puntos de contacto con los antiguos profetas, por su alma, henchida de visiones sublimes y de pasión. No obstante, en las relaciones humanas dejaba mucho que desear.
altanero, quisquilloso, mordaz. De resultas de una riña con otro aprendiz mayor que él, quedó para toda la vida con la nariz desfigurada. En efecto, que alteró su apariencia, deprimía y a quien tanto amaba la belleza, pues se consideraba a sí mismo repulsivo. De estatura media y con hombros extraordinariamente desarrollados, quizá no fue muy apuesto de joven, pero con el transcurso de los años, su fisonomía adquirió rasgos inolvidables: las arrugas profundas, la boca, los gestos amargos pero generosos, los ojos castaños en los que se le reflejaba su tristeza y un amor casi bíblicos. En 1492 murió Lorenzo de Medici. Su hijo Pedro tuvo la ocurrencia de mandar en búsqueda de un gran escultor cierta mañana de invierno para que hiciese una enorme figura de nieve en el patio del palacio. El joven Miguel Ángel huyó poco después de la ciudad y se instaló en Roma. Ahí creó una gran obra maestra, la Piedad, estatua de la Virgen que sostuvo en el regazo del cuerpo exánime de su hijo Jesucristo. Un día oyó a unos visitantes atribuirle la escultura a otro autor y sigilosamente volvió en la noche a la iglesia en donde entonces estaba, pero para grabar su nombre con un cincel. Esta es la única obra que ha llegado a nosotros firmada por Miguel Ángel y se le conserva en la Basílica de San Pedro. Poco después de su regreso a Florencia, al año siguiente, Miguel Ángel comenzó una contienda contra un adversario más poderoso que todos los enemigos que no faltaron en su vida artística: la misma piedra. Los gobernantes de la ciudad tenían arrumbado un trozo dañado de mármol de la Carrara, de más de 4 metros de altura, estrecho y escaso de grosor. Había varios decenios que un escultor no había trabajado, dejando junto a la base una gran hendidura tallada. Aunque muchos escultores lo examinaron, ninguno encontró la manera de aprovechar el bloque dando a su figura extraña. Durante casi 3 años trabajó Miguel Ángel oculto tras una alta cerca de tablas para resolver aquel problema. Los transeúntes solo oían el ruido del cincel sobre el mármol y los golpes de mazo en el cincel. Cuando los jueces vieron terminada la obra, le adjudicaron un premio de 400 florines de oro, $2,000, y le permitieron escoger el sitio en el que debía colocarse. Ostentosamente Miguel Ángel eligió el lugar más visible de toda Florencia, ante el gran palacio del color ocre de la Plaza de la Señoría. 40 hombres trabajaron durante 4 días con cabrias y rodillos para trasladar la estatua de héroe bíblico hasta aquel lugar. Es David, el joven que logró matar al gigante de Goliat. Todos los defectos del bloque original quedaron disfrazados a la perfección por el artista. Aquella roca alta y delgada se había trocado en un cuerpo fornido y atlético. La hendidura de una base es ahora el espacio entre sus macizas piernas. Cada tendón, cada músculo, cada vena de los ágiles miembros está esculpido con exquisita precisión. El David, con todas las demás grandes obras de Miguel Ángel, es más que una estatua, es la verdad viviente, tan viva como hace 450 años. Mientras Miguel Ángel expresaba por medio del arte esas eternas verdades del mundo en el que vivía, estaba destrozado por la corrupción y las luchas religiosas. Los excesos mundanos habían agotado no solo el erario del Vaticano, sino también su tesoro moral. Como consecuencia, media Europa se había levantado en apoyo de la reforma protestante. Italia, invadida por los ejércitos franceses, alemán y español, se hallaba sumida en la guerra civil. Clemente VII, papa a la sazón, marchaba contra Florencia. Entre la sangre y el terror de aquellos tiempos nació la obra de más profunda serenidad de Miguel Ángel, la tumba de los Medici. Para admirarla y jamás cesa la corriente de visitantes, hay que pasar por una capilla contigua a la iglesia de San Lorenzo en Florencia y penetrar en un aposento diseñado por Miguel Ángel, donde se sosiega el pulso agitado y se aquieta el alma. Hay allí en los muros opuestos 2 tumbas, la de un Lorenzo de Medici, la de otra de su hermano Julián. El joven Julián parece contemplar con mirada de anhelo insatisfecho los años que no alcanzó a vivir ni a gozar. Esta escultura se conoce vulgarmente con el nombre de la vida activa. La escultura del lado opuesto, la vida contemplativa, representa a Lorenzo, pensativo, con la cabeza apoyada en la mano y los ojos semiocultos por una sombra de la celada, contemplando desde arriba la terrible visión de la muerte. En 1533, el Papa Clemente encomendó a Miguel Ángel una última obra, agotadora para el anciano artista. Faltaba por decorar una pared de la Capilla Sixtina, la del altar, y el escultor se dedicó durante 5 años a pintar el juicio final, el momento en el que los ángeles tocan las sonoras trompetas, cuando los muertos salen de las tumbas, cuando los reyes y los esclavos comparecen desnudos ante un majestático juez, cuando los justos son elegidos y los perversos condenados al abismo del tormento eterno. Miguel Ángel era un anciano ya, había envejecido más de lo que sus años correspondía a causa de la continua lucha contra las tareas colosales.
Durante breve tiempo gozó de la amistad íntima de una dama noble, Vittoria Colonna. A ella, como jamás lo había hecho ninguna otra persona, le confió sus melancólicos y elevados pensamientos. Después de morir ella, el artista llevó una vida de ermitaño recluido en una casita en Roma. Con todo, cuando frisaba en los 80 años y aún ya octogenario, Miguel Ángel conquistó nueva fama ahora como arquitecto. No tenía mucha experiencia en el arte, pero le encargaron que terminara la Basílica de San Pedro. Cascaron durante sin techo casi 50 años después de colocar la primera piedra. Muchos arquitectos habían trabajado en su construcción. Lo único en lo que todos los planos coincidían era el tamaño colosal, pues iba a ser el templo más grande del mundo. Pero suya es una gran cúpula doble de corona de gloria, la grandiosa basílica, así como coronó su vida. Los ingenieros habían asegurado que el proyecto no era viable, pero poco a poco, capa por capa, fue levantándose el gran cascarón de piedra, magnífico en sus proporciones y cada nueva hilada a medida que se iba aproximando al centro. Parecía desafiar más temerariamente a la ley de gravedad. Era una carrera con la muerte. Decía: estoy tan viejo, el gran arquitecto, que la muerte me tira ya de la única túnica. A los 89 años, antes de morir, Miguel Ángel Buonarroti vio su obra terminada, la mayor y más hermosa cúpula del mundo. Llena de luz, con el sonido atronador del órgano y la alegría del coro, la grandiosa culminación de su arte vigoroso contiene, si es que algo se puede contenerlo, el último eco de su alma de titán.